Afirmaba nada más y nada menos que aunque Lorca fue efectivamente fusilado en el barranco de Biznar, sobrevivió a los disparos y murió en realidad en el año 1954. La verdad es que el breve artículo no daba mucha información, solo en las líneas finales aparecía el sorprendente golpe de efecto. El resto era simplemente una semblanza al uso, una semblanza tópica de las muchas que se hacían entonces sobre el poeta. Solo en el continuará había misterio. Continuará, se decía, y se prometían explicaciones más detalladas en artículos subsiguientes. Buscamos los artículos, pero la verdad es que nunca los encontramos, nunca fueron publicados. Esa desaparición de los artículos unidos a la sorprendente afirmación del primero, el único que habíamos podido leer, nos movió a pensar algo más y a buscar y a encontrar a Rocío Pérez Sanz. Sí, hombre, claro que me acuerdo de Rocío. Una chica muy inquieta, con muchas ganas de hacer cosas, con mucho empuje. En el 76 era muy joven, un poco rebelde, pero buena chica. Y de aquella serie de artículos sobre Lorca, la verdad es que no sé por qué dejé que se publicara el primero. Esa historia de que lo fusilaron y no lo fusilaron, que vivió una segunda vida. ¿Quién se iba a creer eso? Además, en aquel año, en plena transición, encima en el 40 aniversario de su muerte. No quise problemas gratuitos. Lorca era en ese momento un símbolo de libertad, un mártir. Y hasta casi me pareció una falta de respeto a su memoria. El señor Rodero añadió que Rocío y él discutieron a causa de la no publicación de los artículos, que posiblemente la periodista ni siquiera llegó a concluir. Cuando le preguntamos cuál era el resto de la historia, Rodero lo recordaba vagamente. Esa supuesta segunda vida de Lorca transcurría como asilado en un convento de religiosas. ¿Asilado? ¿Por qué? ¿Para escapar de la represión del régimen? No parece lógico que un hombre de sus relaciones hubiera pasado un montón de años como topo en un remoto convento. Todo esto despertó aún más nuestra curiosidad. La historia que se atisbaba parecía imposible, pero era atrayente. En todo caso, la investigación solo podía avanzar encontrando a Rocío. Se había casado en 1978, dejando el periódico y retirándose a vivir al campo, donde se dedica a la horticultura naturista. Cuando la localizamos, no parecía nada interesada en hablar de su pasado como periodista, pero la referencia a sus artículos sobre Lorca le hizo cambiar de actitud y accedió a recibirnos en su casa. Lo mataron en Granada, una tarde de verano, y todo el cielo gitano recibió la puñalada. En agosto de 1976 se celebraron los 40 años de la muerte de Lorca. Yo me imagino que habría actos por toda España, pero lógicamente los de Granada, por ser donde nació, puede que fueran de los más importantes. Yo había conseguido meterme hacía poco en la sección de cultura del IDEA. Por ser novata y encima tía, me tocó a mí quedarme al pie del cañón mientras mis compañeros andaban por ahí tomando fino y canapé. Precisamente por eso, una noche que se estrenaba un montaje de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, hecho por un grupo local, conocí a la persona que me contó la historia. Iba allá hacia el hotel donde se reunían los famosos que habían venido a estos actos cuando un compañero mío me esperaba a la salida con un hombre mayor y mal vestido. No encajaba nada en aquel ambiente y enseguida me di cuenta de la jugada. El hombre había aparecido en el hotel buscando a un periodista a quien contarle la historia. Mi compañero no había podido conseguir quitárselo de encima y luego se acordó de mí y me lo encajó. Me llamó mucho la atención el detalle de su corbata. Era muy chillona y no pegaba nada con el traje gris y viejo ya que llevaba. Recuerdo que pensé que seguramente se la habían prestado y que hasta le habían hecho el nudo. Se llamaba Rogelio Bermejo. Al principio, en cuanto le olí el aliento a coñac, también pensé en quitármelo de encima. Pero luego, cuando me dijo que había conocido en vida a García Lorca, yo, como buena novata, enseguida creí que podía tener una exclusiva. Lo que no me esperaba claro es que me contase lo que me contó. La otra muerte de Federico García Lorca. El título se me ocurrió cuando terminé de asimilar la importancia de la extraordinaria historia que me había contado Rogelio.
Tardé en creerle. La historia era verosímil, pero además Rogelio no parecía la persona capaz de inventarse una cosa tan enrevesada. Por otro lado, si la historia resultaba cierta, yo ya me veía de periodista de provincias a, no sé, ganadora del premio Pulitzer, por lo menos. Pero no fue así. Ahora la máquina no la utilizo más que para hacer el listado de pedido de aquí de la granja. Aquella noche de agosto de 1976, Rogelio Bermejo quería contar su historia a Rocío Pérez Sanz en el bar de la estación de ferrocarril de Granada. Él había pasado todo el día en la ciudad deseando coger el último tren que había de llevarle a su pueblo, al vecino Calicasas. El ambiente nocturno de la estación desierta, el propio bar poco acogedor, iluminado por una luz fría, daban a toda la escena el ambiente irreal y misterioso de una historia que bien podría ser un cuento de fantasmas. En 1936, Rogelio se dedicaba a repartir el pan y la leche por algunos pueblos de la provincia de Granada. Fue en una mañana de agosto. En un recodo de la carretera distinguió una mancha blanca. A medida que se acercaba, comprobó que era lo que se estaba temiendo, el cuerpo de un hombre. Rogelio me contó que ni siquiera se atrevió a mirar demasiado, pero sí lo suficiente para distinguir la camisa ensangrentada y pensar que se trataba de uno de esos fusilados. Estaba tirado boca abajo, junto a uno de esos árboles del camino. Rogelio aceleró el paso. Estaba horrorizado. Durante el resto de la mañana y mientras seguía con su reparto, no consiguió quitarse de la cabeza la imagen del muerto. Al fin y al cabo me dijo que era el primer cadáver que veía en su vida. No contó nada a nadie. A la vuelta y según se acercaba al lugar, estaba cada vez más nervioso. El árbol solitario le señalaba el lugar donde iba a cruzarse de nuevo con el cadáver. Me imagino el susto que debió llevarse al darse cuenta que el hombre se había movido. Estaba vivo. Esta vez Rogelio no tuvo más remedio que detenerse. Se acercó a él y le dio la vuelta con cuidado. Comprobó que efectivamente el hombre respiraba todavía. Le habían pegado 3 tiros. Uno en la cabeza, en el lado izquierdo de la frente, y 2 en el cuerpo. Rogelio lo subió al carro y le dio agua. El herido, aunque inconsciente, bebió con avidez. Rogelio no sabía qué hacer con un hombre tan mal herido. Solo se le ocurrió una solución. Uno de los lugares a los que llevaba el pan a diario era un convento de monjas. Recordó que en él estaba Sor Águeda, que sabía algo de medicina. Las monjas atendieron al hombre herido. Pasó muchos días entre la vida y la muerte, pero el hombre era joven y las heridas en el cuerpo tenían orificio de salida. La bala de la cabeza era la que había hecho daño de verdad, porque cuando meses después el hombre se recuperó por completo, su mente había quedado reducida a un estado de profunda idiocia. En una palabra, le habían dejado con medio cerebro y medio cuerpo inutilizados. No podía casi hablar, y ni siquiera sabía que era Federico García Lorca. En aquel momento Rocío comenzó a creer en la otra muerte de Federico García Lorca. No nos extrañó. La historia por una parte era bastante verosímil, bastante ajustada en sí misma, bastante lógica, y daba explicación de muchas cosas aparentemente inexplicables, por ejemplo, de por qué Lorca no había salido casi nunca del convento. Es muy fácil la explicación, su cuerpo vivía, pero su cerebro había muerto ya. Además, las circunstancias oscuras de la muerte de García Lorca nos obligaban a pensar a todos, y a Rocío, desde luego, en que había algo de verosímil y de cierto en aquella segunda historia, y el acta de defunción muy bien pudo haber sido redactada sin que se hubiesen tomado previamente las comprobaciones, las medidas necesarias y marcadas por la ciencia. Pero había algunas preguntas que quedaban sin respuesta.
Parecía bastante lógico que las monjas no hubieran identificado nunca el rostro de Federico García Lorca y que Rogelio ni siquiera hubiese oído hablar en su vida del poeta. Pero entonces, primero, ¿por qué sabía él que el hombre al que había salvado en 1936 era Lorca? Y en segundo lugar, ¿por qué había tardado tanto tiempo, nada menos que 40 años, en intentar hacer pública su historia? Muchas gracias. Claro que no sabía quién era. Yo le pregunté lo mismo. No lo supo hasta el mismo día de 1976 en que contactó conmigo. De hecho, por eso buscaba un periodista. Lo descubrió en el cine viendo una de aquellas películas esas que daban entonces. Había venido del pueblo a pasar un día de fiesta en Granada. Se metió al cine con la película empezada. Cuando terminó, se quedó para ver el resto en el siguiente pase. Pero antes de la película, en el nodo, Rogelio vio una imagen que le dejó asombrado. En la pantalla estaba hablando el hombre que él había salvado en 1936, Federico García Lorca. La sorpresa de Rogelio fue aún mayor, al escuchar lo que desde la pantalla se decía de aquel pobre hombre, el mismo al que él había saludado durante tanto tiempo, todos los días en el convento. Un grandísimo poeta, al que habían fusilado al comienzo de la Guerra Civil, en circunstancias que coincidían con las que Rogelio había vivido en persona. En ese momento debió darse cuenta de que él sabía algo que nadie más sabía, que ese hombre tan importante no había muerto aquel día, que lo habían dejado inválido y que vivió así muchos años más. Salió del cine y ya en la calle volvió a ver el mismo rostro en un cartel. Preguntó y le contaron que se celebraba el 40 aniversario de la muerte de aquel hombre. Quiso encontrar a alguien a quien contárselo y le dijeron que buscara a un periodista. El resto ya lo sabe. En aquella larga e intensa noche quedaron muchas cosas y muchas preguntas en el tintero. Ya al amanecer, Rogelio tomó el tren para su pueblo y quedamos en vernos al día siguiente. Prometió que me iba a traer algo muy jugoso, algo que probaba todo lo que me había contado. La tarde siguiente, Rocío esperó a Rogelio en el bar de la estación. Incluso llegó a comprar una botella de coñac para agradarle. Recordaba, sin embargo, lo que había ocurrido con la botella del día anterior y eso no la tranquilizaba mucho respecto a la fiabilidad de su confidente. Pero el caso es que Rogelio llegó y puso la prueba encima de la mesa. Se trataba de una fotografía tomada en los años 40 en la huerta del convento. Rogelio le explicó a Rocío que la foto la sacó una hermana de Sorágueda un día que visitó el lugar. Como a Rogelio le hizo ilusión, le dieron una copia. Desde luego hay que reconocer que el hombre de la fotografía tiene un gran parecido con Lorca. Es cierto que podría ser el poeta, pero también podría no serlo. Bueno, las pruebas de rayos X que se han hecho sobre el papel demuestra que la realización de la fotografía es de los años 40 y no existe ningún tipo de manipulación ni de trucaje. Ahora, a la pregunta que me hacéis de que si la cabeza de ese hombre ha sido añadida, rotundamente respondo que no. La fotografía era auténtica, pero lo único que queda probado es que en la década de los 40, en ese convento granadino, vivía alguien de gran parecido con Lorca. Alguien que, si lo contado por Rogelio era cierto, fue también fusilado en agosto de 1936 y muy cerca de donde asesinaron al poeta. La única prueba física no era concluyente, es cierto. Sin embargo, si todo no era más que una serie de casualidades, ¿no eran demasiadas? Me consta que Rogelio no mentía. En el convento las monjas más ancianas recordaban que sí, que el repartidor de pan les había llevado a un hombre herido de bala, allí más o menos en el comienzo de la Guerra Civil. Parece ser que Sorágueda, que ya había muerto, lo curó muy bien y cuidó de él con mucho cariño. Se encariñó y parece ser que le estuvo pidiendo a la Madre Superiora pues que le dejara vivir allí, ya que el hombre estaba desvalido. Nunca supieron quién era ni cómo se llamaba, así que ellas le llamaban Manuel. ¿Qué vida hacía Manuel? Parece ser que muy limitada,
teniendo en cuenta su estado. El brazo y la pierna del lado derecho le quedaron con poca movilidad. Seguro que debió al tiro de la cabeza, que evidentemente le dañó de forma irreversible un hemisferio del cerebro. Al parecer oía bien, pero no podía hablar. Se ocupaba sobre todo de ayudar en el huerto. En el invierno de 1954 murió repentinamente de algo que muy bien pudo ser un derrame cerebral. La joven periodista de 1976 se entusiasmó con la bomba que creía tener entre manos. Transmitió esa ilusión a Rogelio, que incluso llegó a pensar que aquello le podía sacar de la miseria que le había rozado toda su vida. Pero no le publicaron más que el artículo que conocemos. Y según sus propias palabras, todavía les cuece la burla de sus compañeros a cuenta de la famosa foto de Lorca el hortelano, como la llamaron en la redacción. Intentó vender la historia en otras publicaciones, pero a nadie le pareció solvente. Se casó en 1978 y abandonó el periodismo. Me puse un límite para continuar o no con la historia, ya muy desencantada con el poco caso que me estaban haciendo. De haber alguna prueba concluyente, tenía que estar en el convento. Lo visité y no encontré nada. Y encima tuve que soportar a la antipatiquísima superiora, ante la que no me atreví ni a pronunciar el nombre de Lorca. En ese momento, hasta a mí me pareció endeble la historia. La historia podría terminar aquí con ese halo de misterio mágico que tienen las narraciones que solo se sostienen sobre las propias palabras de la narración. Pero nosotros seguíamos sintiendo curiosidad, hicimos cuanto pudimos por pasar del punto en el que Rocío se había dado por vencida. Rogelio Bermejo Vidal. Las fotografías que le tomó Rocío aquella noche en el bar de la estación son, junto con la de la huerta del convento, los únicos testimonios gráficos que encontramos de él. Fuimos a su pueblo, Calicasas, lógicamente con pocas esperanzas de que siguiera vivo, ya que contaría en la actualidad unos 85 años. En efecto, Rogelio falleció en el hospital de Granada en 1982. No se casó nunca ni tuvo hijos, siempre vivió solo. En la que fue su casa no quedaba nada interesante. Pues mire usted, Rogelio debe de hacer ya como unos 10 años que se murió. Venía y se sentaba ahí en esa mesa. Se tomaba unos vasos de vino. Era soltero, nunca se casó. Cuando le apretaba o tenía ganas, usted ya me entiende, se iba a Granada. En el fondo era muy buena persona. Ya le he dicho, venía y se sentaba en esa mesa todos los días. Me acuerdo que al final contaba siempre lo mismo, la misma historia, que él había salvado a alguien importante. Y cuando lo contaba, se hacía el interesante. Y ahí quedó eso, no contaba más nada. Y es que tan solo había hecho llevar y traer el pan. Solo quedaba un escenario por visitar, el convento de San Bartolomé, que dista unos pocos kilómetros de Calicasas. Allí buscamos lo que pudiera quedar del hombre con el rostro de García Lorca. Y de repente, del modo más fácil, apareció algo que quizá era la prueba anhelada. Yo era muy jovencita cuando entré en el convento. Fue en el año 1952, el día de San José de Calasanz. A Manuel lo recuerdo vagamente, murió un año o dos después, pero sí recuerdo la buenaza de Sorágueda. Le tenía mucho afecto, quería protegerlo, lo veía tan desvalido. Una vez me confesó que incluso quiso enseñarle a leer y escribir. Pobrecillo, no hubo manera. Por eso Sorágueda un día se sorprendió tanto cuando Manuel le dio una estampa con el Jesús de Medinaceli, que ella le tenía, era muy devota, Sorágueda,
y en la estampa tenía algo escrito por él. Ya muy viejecita Sorágueda me regaló el misal con la estampita, que hoy guardo como una reliquia por respeto a su memoria. Agua. Esa era la palabra que con torpe letra Manuel escribió a lápiz en la estampa. Por supuesto, las expectativas de poder desvelar el misterio crecieron. Lamentablemente, el resultado de la prueba grafológica fue contundente. Primero, no se puede efectuar un análisis comparativo riguroso sobre la base de una sola palabra. Segundo, un hombre afectado por una lesión cerebral puede modificar su grafismo. Y tercero, la palabra estaba escrita con la mano izquierda por alguien diestro. Tal vez se hayan estado ustedes preguntando durante todo este tiempo por qué nos hemos empeñado en seguir, en desarrollar unos indicios tan débiles, tan incompletos, en lugar de utilizar el procedimiento más simple y más obvio, exhumar el cadáver del llamado Manuel y tratar de determinar científicamente si se trataba de Federico García Lorca. Pues bien, la tumba sin duda existe, pero yace bajo miles de metros cúbicos de agua. En 1956 se llenó el embalse de Cubillas, sepultando bajo sus aguas el viejo cementerio de Calicasas, donde aquel hombre fue enterrado 2 años antes. Agua. Quizá por un instante recuperó la lucidez y, escribiendo esa simple palabra, recordó la mañana de 1936 en que un desconocido apagó su sed. O quizá fue una extraña premonición de la que iba a ser su tumba.